En esto creemos. Esta es nuestra fe. Esto es Doctrina Básica para Creyentes Cristianos, un recurso educativo para el desarrollo de nuestra fe. Soy Sandy Muchacho y les invito a escuchar el capítulo de hoy. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, es decir, su autoridad soberana sobre toda la creación y sobre todo lo que en ella hay, es un tema muy importante en la Biblia. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo hacemos por lo menos de dos maneras distintas. El concepto más amplio se conoce como la voluntad secreta, o la voluntad decretal, o la voluntad soberana de Dios. Los teólogos utilizan esta expresión para referirse a la voluntad de Dios por medio de la cual, en su soberanía, ordena todo lo que tiene lugar. Como Dios es soberano y su voluntad no puede verse frustrada, podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. Por lo menos debe permitir que suceda lo que sucede. Pero incluso cuando Dios pasivamente permite que sucedan las cosas, Él elige permitirlas en la medida que siempre tiene el poder y el derecho de evitar e intervenir en las acciones y los acontecimientos de este mundo. En la medida que Dios permite que las cosas sucedan, de esa manera Él está disponiendo de ellas en este sentido. Aunque la soberana voluntad de Dios es desconocida hasta que se haya cumplido el evento, hay otro aspecto de su voluntad que sí nos resulta muy claro. Y esta es la segunda, su voluntad perceptiva. Dios revela su voluntad por medio de su santa ley. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos, que seamos santos. Este aspecto de la voluntad de Dios nos ha sido revelado en su palabra, en la Biblia, y en nuestras conciencias también, en las que Dios ha escrito su ley moral sobre nuestros corazones. Por eso las leyes de Dios tienen plena vigencia, ya sea que la encontremos en la Escritura o en nuestro corazón. No tenemos, de paso, ninguna autoridad para violar su voluntad. Tenemos, digamos, el poder o la capacidad de distorsionar la voluntad perceptiva de Dios, pero nunca tendremos el derecho de hacerlo. Puede ser la voluntad soberana y secreta de Dios que se nos permita pecar, entre comillas, al disponer que su voluntad se cumpla por intermedio de los actos pecaminosos de la gente. Por ejemplo, Dios dispuso que Jesús fuera traicionado por instrumento de la traición de Judas, pero esto no convierte al pecado de Judas en una traición menor o a Judas en menos malvado. Cuando Dios nos permite que transgredamos su voluntad perceptiva, no debemos entender este permiso en un sentido moral, de otorgarnos un derecho moral. Su permiso nos da el poder de pecar, pero no el derecho a pecar, simplemente porque también tenemos una voluntad propia. Muchos creyentes se preocupan y hasta llegan a obsesionarse por encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Si la voluntad que estamos buscando es su voluntad secreta, oculta o decretal, entonces nuestra búsqueda será infructuosa. El consejo secreto de Dios es un secreto que le pertenece solo a Él. Lejos de ser una señal de espiritualidad, más bien la búsqueda de la voluntad secreta de Dios es una invasión inexcusable a lo que es privativo de Dios. El consejo secreto de Dios no es asunto nuestro. Por eso es que la Biblia asume en parte una posición muy negativa con respecto a los adivinadores, a la necromancia o a otras formas y prácticas prohibidas. Debemos ser sabios y seguir el consejo de Juan Calvino cuando dijo: «Cuando Dios cierra su santa boca, dejo de insistir». La verdadera señal de espiritualidad es la que encontramos en quienes buscan conocer la voluntad de Dios revelada en su voluntad perceptiva en su palabra. Es la persona piadosa la que medita en la ley de Dios de noche y de día. Mientras buscamos la guía del Espíritu Santo, es fundamental que recordemos que el Espíritu Santo nos guía antes que nada a la justicia. Hemos sido llamados a vivir nuestras vidas de acuerdo con cada palabra que salga de la boca de Dios. De esta manera, la voluntad revelada de Dios deberá ser nuestra ocupación, incluso más. En realidad debería consistir en la principal ocupación de nuestras vidas. En resumen, la voluntad de Dios significa dos cosas. La voluntad decretal, soberana, que es la voluntad por medio de la cual Dios hace que se cumplan todos sus decretos y todas sus ordenanzas.
esta voluntad es secreta hasta el momento en que acontece el evento. Y la voluntad perceptiva, que es la ley o los mandamientos revelados por Dios en su palabra. Podríamos nosotros tener la capacidad de transgredir esa voluntad perceptiva, mas no el derecho de hacerlo. El pecado humano cuenta con el permiso, entre comillas, de Dios, pero no cuenta con su aprobación moral. Esta información fue tomada del libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, de Robert Sproul.